A este hombre de Cataluña lo consideraban una persona muy servicial. Por eso nadie sospechó de él cuando encontraron el cadáver de una joven de 14 años y la verdad se destaparía 20 años después. Con ello, por fin sería juzgado por las otras víctimas. Soy Paola Cervera y este es el caso de un vecino común y corriente. Su nombre, Josep Talleda. Eran poco más de las 11 de la mañana del domingo 12 de julio de 1987. Más temprano, a las 6:30 de la mañana, dos cazadores que iban a adentrarse en el bosque habían encontrado el cuerpo de una chica. A primera vista se notaba que su muerte no era un accidente, que ningún auto o camión la había atropellado, pues tenía una herida limpia en el lado derecho de la cabeza. La chica había sido asesinada. En el pueblo ya había corrido la voz de que faltaba una niña, la Monse, como todos la llamaban, una de los 9 hijos de la familia de un camionero y una empleada doméstica. Cuando llegó la Guardia Civil, la señora de la casa quedó paralizada, tanto que su hija mayor debió ofrecerse para ver si la muerta era su hermana. Estaba por subir al automóvil policial cuando un hombre alzó la voz y se ofreció para llevar él mismo a Carmen en su camioneta. Josep Talleda, padre de familia de 46 años, era bien conocido en el pueblo como alguien amable y servicial, quien solía tener gestos solidarios con sus vecinos. A la comunidad le pareció bien, ya que en una situación tan angustiante era mejor que Carmen, una joven de solo 17 años, estuviera acompañada por alguien de confianza. Carmen reconoció el cuerpo de su hermana Montserrat y se alejó del lugar llorando. Talleda, que se había quedado a unos pasos, se acercó y pidió verlo, afirmando que sí era ella. La reconocía porque llevaba puestos unos pantalones que él le regaló. La noche anterior, Montserrat Ávila había salido de su casa a eso de las 10:30 de la noche, diciendo que iba a ir un rato a casa de Talleda para ayudarlo a limpiar su lugar de trabajo. Era algo habitual porque antes Carmen y ahora Monse solían ir al taller para hacer pequeños trabajos a cambio de un poco de dinero o algún regalo. La madre pensó que Montserrat le estaba mintiendo, ya que eran más de las 10 de la noche del sábado y seguramente se iría con alguna de sus amigas a la disco del pueblo. Terminó dejándola ir, pues la Monse tenía derecho a divertirse un poco. Además, seguramente Carmen, la mayor, ya estaría en la discoteca, que no había muchos lugares para ir en ese pueblo, y eso la hizo sentir un poco más segura. Pero Montserrat no volvió esa noche a la casa y Carmen no la había visto en la discoteca. Todo eso le contó la madre de la chica muerta al detective del pueblo, que le preguntó a Talleda si había visto a Montserrat en el taller la noche anterior. Respondió que no y agregó que a esa hora estaba comiendo con su mujer en un restaurante del pueblo. Era una coartada comprobable y lo dejó en paz. El detective no le preguntó a Josep, que solía hacerle regalos a la chica, si era él quien le había dado 5,000 pesetas, aproximadamente $10, que tenía en un bolsillo del pantalón. Tampoco le llamó la atención que Talleda, que nunca salía a comer, hubiese ido justo esa noche con su mujer al restaurante. La investigación quedó estancada y a nadie tampoco le sorprendió que poco después el hombre vendiera su camioneta, que estaba casi nueva, para quedarse solamente con su viejo automóvil. Si la Guardia Civil hubiese revisado sus propios archivos sobre muertes y desapariciones en la zona, habría encontrado un dato del pasado de este hombre que podía atarse, aunque débilmente, con la muerte de Montserrat Ávila. 9 años antes del asesinato de la Monse, Francesca Boix, más conocida en el pueblo como Paquita, desapareció misteriosamente de su casa un verano de 1978. Después de pasar por 2 casas porque su trabajo era el de limpieza por horas, Paquita regresó a su vivienda y poco después los vecinos la vieron salir con una bolsa para las compras y nunca más volvió. Cuando se denunció la desaparición, la guardia no encontró ninguna pista que permitiera sospechar qué le había pasado. Era casi seguro que Paquita no se había esfumado por su propia voluntad, porque salvo el monedero y las bolsas de las compras, todas sus pertenencias, incluido dinero y sus documentos, habían quedado en la casa. Los vecinos quedaron conmocionados porque ese tipo de eventos no solían pasar en el pueblo, donde por lo general las autoridades solo debían ocuparse de alguno que otro robo o de alguna pelea en la discoteca.
Muchos vecinos de la joven desaparecida se presentaron en la comisaría para relatar dónde y cuándo la habían visto por última vez, por si les resultaba útil a los investigadores. Uno de los que prestó declaración fue precisamente Josep Talleda, quien aportó un dato que hizo suponer que pese a todo, Paquita se había ido por sí sola al verla subir en un camión. Como no tenían otras pistas, los guardias civiles pensaron que Francesca se había ido a Francia para no volver y lo dieron como un caso cerrado. Cuando los agentes investigaban sin suerte ni resultados el asesinato de la Monse, un hombre que no se identificó llamó por teléfono a la base de la Guardia Civil. La niña fue atropellada por un camionero francés, dijo la voz y la comunicación se cortó. Nadie recordó que 9 años antes, Talleda había hablado de un camión francés al declarar sobre la desaparición de Francesca. Durante 3 años, la investigación del asesinato de Montserrat Ávila estuvo estancada. Fue el tiempo que necesitó Carmen, la hermana mayor de la Monse, para vencer la vergüenza y el miedo a la condena social que la abrumaba. Finalmente se presentó por sí sola ante la Guardia Civil para contar su historia y la de su hermanita. Relató que desde que ella tenía 11 años y Montserrat 9, el hombre había abusado de ellas, callándolas con regalos y amenazas. Las hacía ir al taller con la excusa de que le prestaran ayuda sin que los padres de las niñas desconfiaran de ese vecino tan amable. Una vez en el lugar, les decía que necesitaba que le calentaran los destornilladores, que recogieran unos cuantos de los que había en la planta baja del taller y subieran al primer piso donde las esperaba. Las niñas lo encontraban siempre acostado, cubierto con una sábana desde los pies hasta el cuello. Le pedía entonces que le dieran uno de los destornilladores, al que envolvía en una bolsa de plástico y luego llevaba debajo de la manta. Las chicas debían entonces calentar el destornillador. Carmen contó también que cuando se dio cuenta de lo que realmente las obligaba a hacer, tenía ya 14 años. Dejó de ir e intentó convencer a la Monse que tampoco fuera, pero su hermana menor no le hizo caso, seducida por los regalos que le hacía Josep. Montserrat siguió yendo sin que Carmen pudiera hacer nada. No podía contarle a sus padres lo que ocurría porque le daba miedo y vergüenza hacerlo. Dijo también que unos días antes del asesinato, su hermana le contó que Talleda le había prometido regalarle una moto, pero que cuando se la reclamaba el hombre le daba unas monedas y le decía que lo haría más adelante. Carmen contó todo esto, roja de vergüenza, ante la varonil mirada de 3 guardias civiles. Josep Talleda fue detenido finalmente a mediados de 1990 y en todo momento negó haber visto esa noche y mucho menos haber matado a Montserrat Ávila. Sin embargo, la debilidad de su coartada sobre la cena con su mujer en el restaurante, cuando ella misma declaró que le llamó la atención que le propusiera algo que nunca hacían, además de la declaración de un vecino que aseguró escuchar la cortina del taller de Talleda se levantara a las 4 de la mañana y el relato de Carmen lo dejaron sin salida. Fue procesado en junio de 1991, sentenciado a una pena de 20 años de prisión. También le ordenó indemnizar con 10 millones de pesetas, unos $19,000, a los padres de Montserrat y el pago de una multa de 350,000 pesetas, $665, por los abusos sexuales contra Carmen y Montserrat. Si la pena fue ejemplar, el cumplimiento fue muy corto. Solo estuvo 8 años entre rejas e incluso antes de salir en libertad se le otorgó el beneficio de las salidas transitorias por su buena conducta. Durante su estadía en prisión, Talleda se hizo muy amigo de otro preso, un narcotraficante. A Josep le dieron salidas transitorias y su compinche tras las rejas le propuso colaborar con su pareja en el negocio de tráfico de sustancias. Talleda se ponía a sus órdenes cada vez que tenía una salida en un molino harinero en los ratos libres que le dejaba su empleo con autorización judicial. María Teresa Rubio desapareció el 11 de enero del 2001 y su cadáver fue encontrado el 22 de febrero de ese año justo al lado de un camino que llevaba al molino donde trabajaba Talleda en sus salidas. Tenía el cráneo aplastado y la cara irreconocible, por lo que solo pudo ser identificada 5 años después mediante pruebas de ADN. Esa imposibilidad de identificar la muerte
jugó a favor del asesino, aunque había pruebas que, de conocerse el nombre de la víctima, podían incriminarlo, como su relación con su amigo de la cárcel, la cercanía del lugar donde se encontró el cuerpo con el molino donde trabajaba y que el cuerpo estaba envuelto en bolsas de precisamente ese molino. El caso quedó archivado y poco después Talleda pasó de ser beneficiario de salidas transitorias a tener libertad condicional. Corrían los primeros meses del 2002 cuando Joseph Talleda obtuvo la libertad condicional. Su pasado lo condenaba, no podía volver a su lugar de origen, donde su mujer no quería ni verlo y los vecinos lo consideraban un monstruo. La única persona que lo apoyó fue su hija, que nunca se convenció de que su padre fuera un criminal. Para ayudarlo a rehacer su vida, le ofreció como refugio un departamento una pareja que tenía. Viviendo ahí, podía volver a empezar, conseguir un empleo y llevar una vida tranquila, pero Talleda tenía otros planes, o quizás otras necesidades. Pronto estableció una relación con una prostituta albanesa llamada Volkia Papa, a quien invitó a vivir en su departamento con promesas de dinero. Volkia en realidad ya había dejado la prostitución. Hasta conocer a Talleda vivía con su antiguo proxeneta, convertido en pareja, un conocido empresario de la ciudad. El tipo la quería y ya no la obligaba a prostituirse. Cuando el 20 de abril de 2003, un fotógrafo de patos que buscaba retratar a las aves en la orilla del río Güell, cerca de Girona, en Cataluña, se topó con el cuerpo envuelto en una bolsa de plástico y así comenzó el principio del fin para Joseph Talleda. No fue de inmediato, porque la policía centró su investigación en el ex proxeneta y exnovio, a quien interrogó a fondo. El tipo, fuera lo que fuera, no solo exclamó inocencia, sino que explicó con lágrimas reales en sus ojos que Volkia lo había abandonado por otro hombre que le había ofrecido oro y ella se iba a ir a vivir con él. Además de contar esa historia sentimental, le dijo a los investigadores que Volkia lo había llamado a fines de marzo para pedirle perdón por haberlo abandonado y decirle que quería volver con él. Después de eso, no había tenido más noticias. Lo que sí podía hacer era dar a los investigadores el nombre del nuevo novio de Volkia, porque ella se lo había dicho: Joseph Talleda. Entre tanto, la autopsia revelaba que Volkia había sido asesinada unos 20 días antes, es decir, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2003, que para la misma fecha hizo la última llamada a su antiguo novio y proxeneta. A Talleda lo interrogaron de inmediato y su respuesta fue que no sabía nada de Volkia, quien se había ido a fines de marzo. De paso, contó que el exnovio lo había atacado en la calle presentando golpes y heridas, de modo que era factible creerle. Lo que terminó perdiéndolo fue un cambio en la declaración. Al día siguiente de ser interrogado, presumiendo que la Guardia Civil allanaría su casa, se presentó acompañado por su hija ante los investigadores y dijo que en realidad el proxeneta y otros hombres no lo habían atacado en la calle, sino en su casa. Talleda creyó que eso explicaría los rastros de sangre que, pese a haber limpiado a fondo, los guardias civiles encontrarían en la vivienda. Lo que no supuso, quizás por ignorancia, es que los análisis de ADN demostrarían que la sangre no era suya, sino de la difunta Volkia. En el juicio se probaría que la mató la noche del 31 de marzo después de que ella hiciera la llamada a su exnovio. Luego mantuvo el cuerpo escondido en un congelador durante 20 días hasta que creyó que era seguro descartarlo. En marzo de 2006, la audiencia de Girona puso fin a los relatos de Joseph Talleda con una condena de 20 años de cárcel por el asesinato de Volkia. Esta vez alcanzó a cumplir 6 años y medio de cárcel solo porque la muerte lo encontró en la prisión el 11 de noviembre del 2012 a los 71 años. A su entierro solo asistieron su hija, fotógrafos de la prensa y periodistas. Nadie más. Lamentablemente, 2 de las 4 muertes no pudieron ser comprobadas, pero queda bastante claro que con ese historial el culpable fue Joseph Talleda. Esta historia le puede pasar a cualquiera sin saberlo, que a pesar de su oscuro pasado, un vecino amable continuó viviendo en el barrio sin levantar sospechas. Sin embargo, algún día la verdad saldrá a la luz. A pesar de las pruebas en su contra, el vecino se mantuvo imperturbable y no mostró ni un ápice de remordimiento por sus acciones. Fue condenado, pero incluso en la cárcel siguió siendo un enigma para todos, manteniendo su actitud indiferente ante sus crímenes.
Jamás reveló sus motivos para cometer los asesinatos y su personalidad enigmática lo convirtió en un personaje misterioso e intrigante para todos los que lo conocían. Al final, el vecino amable murió en la cárcel llevando consigo secretos a la tumba. Su oscuro legado, su historia, perduró en el barrio como una advertencia de que las apariencias pueden ser engañosas y que la bondad y la maldad pueden habitar en el mismo corazón de a quien tenemos al lado. Si te gustaría escuchar alguna historia en especial, sea otro crimen, algún misterio, leyenda o historia de terror, puedes pedirla y aquí te la relato. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma